Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva conversación, a este nuevo diálogo, a esta nueva entrevista dentro de la serie de entrevistas impulsadas por la Universidad Francisco Marroquín, universidad que tiene su sede central en Guatemala, pero que también tiene su sede en Madrid. Siempre lo recuerdo, siempre os invito en estos directos a que os paséis por la sede de Madrid, los que estéis cerca, evidentemente. Pero hoy creo que es especialmente pertinente que lo recuerde y que os invite a pasaros por allí, porque vamos a hablar de un tema, más en particular de una actividad que se organiza en la sede de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y a la que estáis todos invitados. Vamos a hablar de un club de lectura que empieza ya y que versa sobre el debate dentro del liberalismo entre anarquistas o anarcocapitalistas y minarquistas. Y vamos a hablar en esta entrevista de cuáles son las principales lecturas, los principales autores que se van a tratar en este club de lectura. Y vamos a aprovechar también para, como decía, invitaros todos aquellos que os queráis apuntar a este club de lectura, cuya finalidad es no solo leer los libros, sino también debatir en vivo en la sede de la Universidad Francisco Marroquín sobre ellos. Y para hablar de este grupo, de este evento, que se va a prolongar durante varias semanas, hemos traído a Eduardo Blasco, Edu Blasco, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director organizador del Club de Lectura. Edu ya organizó previamente, este es el segundo Club de Lectura en la Universidad Francisco Marroquín. El primero fue sobre Karl Menger, fue un auténtico éxito, todos los que se han pasado por allí han coincidido en la delicia y el alto nivel del debate que se mantuvo sobre la obra de Menger. Y bueno, pues esperemos que este segundo club de lectura sobre el debate anarquismo-minarquismo también sea un éxito. Bienvenido, Edu. Gracias, Juan. Sí, efectivamente, el anterior club de lectura, en mi opinión, fue un éxito. Tuvimos varios invitados especiales, entre ellos, el último día vino George Selgin, así que el cual entiende español y podía debatir y todo. Así que lo disfrutamos mucho, desde luego. Yo lo que intento es cada semana invitar a alguien más especial, más conocido, más versado en la materia para que venga, nos dé su opinión y nos ayude un poco moderando y guiando el debate. Entonces, este va a ser igual, va a ser con la misma dinámica. Cada semana intentaré que venga alguien nuevo. Y bueno. Alguien nuevo, aparte de los habituales miembros Sí, claro. del club de lectura, claro, porque, repito, Sí, se puede apuntar quien quiera y puede ir todas las semanas cuando quiera. exactamente. El anterior club de lectura éramos unos cuantos y eso, pues la gente iba a venir, a lo mejor una semana no venía bien, venía la siguiente, eso, no hay problema. Está dividido de tal manera que hablamos por libro, entonces, por ejemplo, cogemos el libro de Menger y lo dividíamos por capítulos, entonces cada semana decíamos, pues vamos a comentar estos capítulos. Yo me hacía un guión y luego allí lo íbamos comentando y luego iban saliendo otros temas, pero era bastante entretenido. Estás hora y media hablando de a lo mejor 100 páginas, entonces acabas con un buen conocimiento de Menger, de distintas opiniones sobre gente que lo ha interpretado distinto. Es Claro, bastante porque interesante. Y ahora, participar en el club de lectura, y ahora entraremos en este, por un lado te fuerza en la medida en que adquieres un compromiso. Hay que decir que es gratuito, por cierto, el club de lectura. No estamos aquí vendiendo ningún curso por el que haya que pagar ni nada. La Universidad Francisco Marroquín, por supuesto, tiene sus cursos, tiene sus grados, tiene sus actividades específicas que pueden ser de pago. Aquí estamos hablando de una actividad gratuita y por tanto, reitero la invitación a que quienes les interese esta temática y tengan oportunidad de pasarse, al menos a algunas de estas sesiones, se apunten y se pasen por allí. Luego explicaremos exactamente cómo inscribirse. Pero decía, apuntarse al club de lectura, pues tiene por un lado la ventaja de que te fuerza a leer unos textos que quizá no hayas leído o al menos no hayas leído todos ellos, porque si adquieres el compromiso de ir con las lecturas hechas, vas aprendiendo de varios autores de los que ahora hablaremos. Y por otro lado, claro, si en ese club de lectura participa gente muy buena y tú mismo pues nos has dicho algunos nombres de los que han participado, George Selgin en el caso del club de lectura de Menger, pues es uno de los economistas top a nivel mundial en cuanto a teoría monetaria y desde luego teoría de la banca libre
y, por tanto, haber contado con él creo que es un auténtico lujo, tanto para la institución como para todos los que participaron en el club de lectura. Y bueno, pues es una experiencia o es una oportunidad para, ya digo, ganar profundidad y conocimiento sobre los temas específicos de cada uno de ellos. Sí, sí. Hombre, también venía Manuel Polavieja, él era invitado regular, venía todas las semanas. Pues Manuel es de las A personas Manuel que lo trajimos al canal a hablar de Bitcoin y yo creo que también sí. Se vio claro el conocimiento que tenía. Sí, sí, sí. Me acuerdo que también hiciste un comentario de lo mucho que sabe Menger, es increíble. Pues era un auténtico gozo. Pues esto, la idea cómo funciona, como bien has dicho, es gratuito. La gente que quiera se puede apuntar. Hay un enlace por ahí. Si quieres te lo paso y lo compartes. Vale, claro. Lo dejaré, de todas formas dejaré, ahora lo comparto por el chat, pero para todos aquellos que vean el chat no en directo, dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo para que todo el mundo que esté interesado lo pueda inscribirse. Gracias. Tú vienes y decides a qué libro te apuntas y entonces los libros ya están con fechas, son los viernes por la tarde y cada viernes tratamos unos capítulos de cada libro. Entonces tú vienes, de nuevo, con las lecturas hechas y ahí pues lo comentamos. Estamos hora y media, 2 horas, lo que dure cada sesión, lo que nos lleve y pues al final de nuevo sales con una gran idea del libro, porque es un libro que, de nuevo, a lo mejor de otra manera no te hubieras leído, pues así te fuerzas a leerlo. A mí me gusta eso, la idea de comprometerme a que me lo voy a leer. Y bueno, pues estás ahí hablando con gente que tendrá opiniones más o menos parecidas o no, pero es interesante. Desde luego sales con por lo menos yo, que los de Menger, bueno, el de metodología no me lo había leído, pero los otros dos sí, aún así salí porque me los volví a leer diciendo, ostras, sin duda he aprendido, o sea, me valió bastante la pena. Preguntan si se puede ir solo a escuchar. Entiendo que se puede ir solo a escuchar si has hecho las lecturas. Quiero decir, no todo el mundo que vaya, imagino, tiene por qué opinar o hablar si no se tercia, pero como poco el compromiso de que hagan las lecturas y por tanto que entiendan el contexto de lo que se está hablando sí que es algo que habría que hacer, ¿no? Porque muchas cosas que vamos a hablar, a lo mejor pues ya habrá conferencias y vídeos en YouTube que te lo van a explicar, no sé si mejor, pero bueno, te lo van a explicar también muy bien. Aquí parte de la gracia es que vengas, tú también des tu opinión y la gente te pueda contestar y sea una interacción a tiempo real. Así que yo creo que leerlo vale bastante la pena, intervenir también. Al final todo el mundo, a los que al principio no tanto, al final todo el mundo acaba interviniendo porque... Sí, eso es lo típico. Al principio te puedes sentir cohibido, pero según la conversación, quizá puedas esperar que sea una conversación de muy altísimo nivel académico y en el fondo puede serlo, pero es una conversación entre colegas, entre amigos y por tanto invita a participar, incluso a preguntar o a plantear algunas cuestiones que a lo mejor podías sentir vergüenza al inicio de plantearlas, pero que sobre la marcha vas viendo que no hay por qué sentir ninguna vergüenza, ¿no? Decía Mises a este respecto, yo siempre lo suelo recordar ante mis alumnos, no tengan ninguna vergüenza a la hora de intervenir porque seguro que cualquier burrada que puedan preguntar, algún afamado economista a lo largo de la historia la ha soltado antes. Por tanto, no pasa absolutamente nada por eso. Empecemos con los libros que se van a leer, a comentar en este club de lectura. ¿Cuáles son exactamente los títulos sobre los que va a girar este acto? El primero es Anarquía, Estado y Utopía de Nozick. No, el primero, mentira. El primero es Hacia una nueva libertad de Rothbard. Es el que trataremos en febrero. Hacia una nueva libertad, vale. Pensaba que eran los fundamentos de la libertad. Pues hacia una nueva libertad no lo tengo por aquí. La ética de la libertad sí lo tengo. Lo tengo vale. No, es hacia una nueva libertad de New Liberty. Rothbard. Sí, exacto. Después, ese es en febrero. Luego vamos alternando. Febrero ese, pues entonces en bien, lo tenemos marzo, los dos. El de Anarquía, más bien la respuesta a este, o bueno, parte de... No me acuerdo a cuál se escribió antes, pero bueno, que están ahí contestándose. Sé que hay cierto diálogo entre... Sí, el de Nozick es anterior, pero bueno, ahora entramos en el debate, de todas formas. De momento expongamos los títulos. Luego, bien. En abril, el programa de autoridad política. Edición española. Sí. Del Juan de Mariana, por cierto. Sí. Y en mayo, el de los límites de la libertad de Buchanan. Con mucho no lo tienes.
Bueno, muy bien. Pues vais a tratar entonces 4 autores que son claves en la historia del liberalismo, desde distintas ópticas y quizá algunos valoren más a unos que a otros, pero creo que la importancia de todos ellos es indiscutida. Uno es James Buchanan, premio Nobel de Economía, otro es Murray Rothbard, padre, digámoslo así, del austrolibertarismo, otro es Robert Nozick, para muchos el filósofo libertario más importante del siglo XX, aunque ahí no coincidirás, pero bueno. Desde luego el más conocido, desde luego el más conocido y probablemente el más profundo, pero bueno. Y Michael Huemer, quien es para mucha otra gente es de momento el filósofo libertario más importante del siglo XXI, ¿no? Entonces, 4 autores, en eso sí coincidirás, supongo. Sí, del siglo, sí. 4 autores, por tanto, muy, muy interesantes. Y vamos a empezar a hablar sobre ellos. Yo te voy a cambiar el orden con respecto al que habéis planteado el club de lectura por la conversación que quiero llegar, ¿no? O que quiero llevar. Empecemos con Buchanan. James Buchanan, premio Nobel de Economía, su libro The Limits of Liberty, Between Anarchy and Leviathan. Este libro es un libro donde Buchanan pretende refutar el anarquismo o pretende explicar por qué el anarquismo es un sistema inestable y por qué tiende a emerger necesariamente, incluso por interés de las partes, un Estado. ¿Cuál es exactamente el argumento central de Buchanan en este libro? Sí, antes de empezar, yo decir que lo he elegido porque tenía entendido que es el libro que te hizo minarquista. No sé si esto será verdad o no, pero es lo que había escuchado por ahí. Entonces dije, bueno. No. A ver, yo siempre. Yo no soy oficialmente minarquista, tampoco soy oficialmente anarcocapitalista. Tengo dudas, y parte de las dudas sí las plantea Buchanan en ese libro, pero creo que ahora cuando hablemos, yo le veo también objeciones al libro. Quiero decir, no es un libro ni mucho menos irrefutable, pero sí plantea buenos argumentos. Entonces, sí. Pues creo que es un libro que tiene que estar clarísimamente en este club de lectura porque yo creo que sin duda en cuanto a profundidad analítica para justificar el Estado, claramente superior a Nozick. Luego hablaremos de Nozick. Entonces, háblanos del argumento central de Buchanan en esta obra. Bueno, para entender el libro hay que entender todo. Bueno, creo yo que es importante entender que es la Public Choice, la escuela de la Public Choice, que es la que nace con Buchanan. Y la premisa básica de Buchanan y del análisis en este libro y otros trabajos suyos es que los políticos son agentes racionales como los agentes económicos. Actúan racionalmente y siguen sus incentivos. Entonces, viendo eso, podemos ver o intentar hacer un análisis de cómo se comportaría el Estado, cómo se comportan los políticos en distintas instituciones del Estado. Pero él aquí va un poco antes y habla de qué pasaría si no hubiera gobierno. Él tiene una postura bastante de un neocontractualismo jovesiano, habla del Leviatán, que habría cierto caos, y él dice que los individuos lo que hacen es producir, protegerse o robar, ¿no? Entonces, con esas 3 acciones, las categoriza así, los 3 tipos de acciones, pues el incentivo es si no hubiera Estado, si no hubiera quien nos protegiera, entonces dedicaríamos más tiempo a protegernos y a robar del que dedicaríamos a producir, entonces la sociedad viviría peor, habría menor riqueza en la sociedad. Por lo tanto, si existiera ese contrato social hipotético, los individuos, al ser agentes racionales, decidirían? Pues que haya un ente que se encargue de la protección para ellos poder librarse de esas tareas de protección, para que haya economías de escala en la protección y así ellos poderse dedicar más a la producción y reducir la energía dedicada a la seguridad y también reducir el riesgo de robo, de las acciones de robo. Entonces lo que dice es eso, dice, bueno, si los individuos se juntaran, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que decidirían? Decidirían un contrato social que tuviera esta forma. ¿Por qué? Porque es la opción racional de los individuos. Entonces, lo que produciría es una sociedad más rica, porque a veces transferencia de riqueza, es decir, tener un gobierno nos costaría menos que lo que nos costaría que no tenerlo, es decir, el tiempo dedicado individualmente a la protección o al robo. Y bueno, yo le veo ciertos problemas también. Antes de entrar en esto, por reelaborar un poco lo que has mencionado, o sea, Buchanan normalmente, como bien has dicho, reflexiona sobre la fase constitucional, ¿no? Cuáles han de ser las normas
constitucionales una vez estamos en un Estado, ¿no? Y luego también cómo los políticos actúan dentro del marco constitucional que se ha dado. Aquí, efectivamente, Buchanan se ubica un paso antes en el estado de naturaleza y entonces lo que busca es analizar cuál sería la conclusión de un sistema donde todo estuviera permitido, donde no hubiese normas, ¿no? Y bueno, ahí efectivamente lo que comenta es que habrá un incentivo muy grande a que unos se peleen con otros, a que unos parasiten a otros, a que unos hagan la guerra sobre otros y por tanto les puede salir a algunos más a cuenta ceder ante los que los atacan, ante los que los parasitan, que estar guerreando continuamente. Y ese pues, es un argumento... Lo que elegirían, claro, y que el equilibrio... El equilibrio hacia el que se dirigirían es, pues eso, el establecimiento de un Estado que de alguna manera vuelva a estructurar cierto porcentaje de parasitismo, pero que pacifique la sociedad, que es también, al final, como decías, el argumento de Hobbes. A mí este argumento, y por eso, ahora que vas a replicar o a contestar, lo quiero conectar, me parece un argumento bastante similar a otro argumento que tiene su interés, que es el argumento de los bandidos itinerantes y de los bandidos estacionarios. Es decir, el criminal, el delincuente estacionario, que al final es el que de bien estado, tiene incentivos a no parasitar tanto, a no robar tanto, a no extorsionar tanto a sus huéspedes como lo haría el bandido itinerante que, bueno, pues llega, arrasa con todo y si te he visto no me acuerdo porque no voy a volver. Aquí existe, y esta también es la idea de Hoppe, de la monarquía, de una visión más a largo plazo, de minimizar o no maximizar al menos el expolio, sino tratar de cuidar a los súbditos para que florezca algo que tú luego puedas robar, ¿no? Entonces, a ese argumento sí le veo cierto sentido. Entonces, no sé cuál es el contrapunto o los contrapuntos que tú plantearías. Bueno, uno que él mismo se da cuenta que dice que, al final del libro habla y dice, bueno, una de las cosas es que los políticos tendrían incentivo a aumentar la estructura burocrática, porque, bueno, la burocracia tiene incentivo de expandirse, los políticos tendrían ese incentivo, porque sus incentivos son los de ser reelegido, a dar o dar lo que los grupos de interés buscan. No, bueno, no lo dice con esas palabras, pero básicamente lo que dice es que sí, que el incentivo es a aumentar el Estado y el poder estatal. Entonces, los propios políticos, él espera que los propios políticos tengan respeto por las normas constitucionales de gobierno limitado. Pero ahí a mí, en mi opinión, es bastante ingenuo o presupone mucho con eso o espera mucho con eso. Es decir, él mismo lo dice y dice, bueno, esto solo se va a mantener si los propios políticos creen en las normas. Pero eso va a pasar. Yo lo dudo bastante que los propios políticos que surgieran son los que crean las normas por cosas que por los mismos incentivos que tienen los políticos o la gente que es llamada a ser política. La gente que quiere ser política a lo mejor no es la gente que cree en las normas. Entonces, que una persona como Buchanan, que a lo largo del libro y en otras partes del libro, él tiene un ensayo que se llama Política sin romance, que a mí me gusta bastante. Sin romance, ¿verdad? En castellano. Sí. Sí, o sin romanticismo sin también se podría traducir. O sea, no tener un romance con la política, ¿no? Tratarla realistamente, no idealistamente. Sí, pues que me parece que está muy bien ese ensayo y así es como yo definiría toda su obra o la mayoría de su trabajo, es el análisis sin romanticismo de la política, pero luego llega aquí al final del libro y es como, a ver, en mi opinión, todo lo que me estabas contando pues pierde bastante valor. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que esperas que los políticos tengan respeto por las normas porque es la única manera de mantener al gobierno limitado. Por lo menos él se da cuenta, pero... Bueno, hombre, yo no diría que es la única forma de mantener el gobierno limitado porque también puede haber un contrapeso desde el lado de la sociedad que trate de imponer esas normas a los políticos, ¿no? Lo que pasa que ahí es verdad que uno se podría plantear, bueno, ese mismo contrapeso no puede actuar para evitar la rapiña en el estado de naturaleza antes de que se constituya el gobierno. Pero es verdad que, de alguna manera,
creo que la reelaboración del argumento podría ser que forzar al bandido itinerante a que no rapiñe puede ser mucho más costoso que forzar al bandido estacionario a que se mantenga dentro de determinados límites, ¿no? Y eso es posible. Quiero decir, una vez entras en una relación continuada con el que te está extorsionando, lo puedes también hasta cierto punto controlar más que no si te viene uno de vez en cuando y no sabes de dónde y no tiene incentivos ni siquiera a dejarte sobrevivir. Bueno, depende. Quiero decir, habrá un punto en el que ya no, a lo mejor hay un punto en el que sí, pero si hacemos el cálculo habrá un punto en el que no, y él mismo, Sí, claro, claro, claro. la sensación que me da es que él mismo se encuentra con este problema y dice, bueno, es que si damos la opción que tiene que estar de que se puedan alterar las leyes y de que el mismo gobierno pueda cambiar las leyes, las puede ir cambiando a su favor para ir aumentando el peso del Estado. Entonces, es simplemente eso, que bueno, se da cuenta y me hubiera gustado que desde el principio se hubiera dado cuenta o que hubiera ido un paso más allá y hubiera dicho, bueno, pues entonces no creo que tenga mucho sentido o no creo que vaya a ser posible el esperar un gobierno limitado. O esperarlo más de un tiempo, a lo mejor sí, a lo mejor cada cierto tiempo hay que reiniciar, volver a la anarquía y esperar la solución de Nozick de que se cree el Estado solo. Esto es lo que decía Jefferson, ¿no? De regar el árbol de la libertad con la sangre revolucionaria. Vamos con Nozick, porque Nozick presenta un argumento parecido al de Buchanan en Anarquía, Estado y Utopía, que además el título es bastante significativo, ¿no? Porque son las 3 partes que tiene el libro. La primera parte es el estudio de la anarquía, si la anarquía es viable o no, o es inestable, luego el análisis del Estado y la crítica al Estado rawlsiano, fundamentalmente, y por último, muy breve, la utopía libertaria como un marco de utopías. Entonces, el argumento que traslada Nozick en este libro, hasta cierto punto, ahora nos lo explicarás, es parecido al de Buchanan. Básicamente lo que sostiene es que la anarquía es inestable y que tenderemos a un estado mínimo, básicamente porque aunque haya agencias de seguridad que traten de proteger a los individuos, habrá alguna que se convertirá en monopolística y terminará copando el mercado, ¿no? Pero la diferencia quizá entre Nozick y Buchanan, que no es una diferencia menor, es que Nozick sí tiene una teoría moral detrás. Es decir, Nozick es justnaturalista y, por tanto, sí enjuicia lo que sucede desde un punto de vista de si está bien o está mal. Buchanan en su libro no lo hace ni pretende hacerlo. Simplemente es como si desplegáramos a los individuos en un laboratorio y dijéramos, a ver qué emerge de aquí. Y cualquier cosa que emerja en la fase precontractualista, en el estado de naturaleza, pues es lo que es y no lo vamos ni a alabar ni a criticar, aunque Buchanan era liberal, pero no entra en ese análisis. Nozick sí. Entonces, ¿hasta qué punto eso modifica el tipo de análisis de ambos autores? Y bueno, de todas formas, resúmenos el argumento de Nozick, porque además sea relevante luego para cuando hablemos de Rothbard. Bueno, en mi opinión, el de Buchanan también falla mucho al respecto, pero porque el de Nozick es, por lo menos, más, yo diría, determinista. Dice, esto va a pasar, que, bueno, se puede probar o no, veíamos, sí, ¿qué es esto? Es decir, si llegamos a un estado de anarquía, las familias se agruparán, luego estas delegarán las tareas de protección, se formarán agencias de protección. ¿Por qué? Por lo mismo, para no tener que estar cada uno soportando su propia protección, sino gente especializada, la división del trabajo, se encargue de ello, y entre estas agencias habrá una que se hará con el monopolio territorial y al final volverá a ser un Estado. Entonces, este argumento, a mí por lo menos, me gusta más, es decir, me parece más correcto que el de Buchanan, de, bueno, los agentes racionales actuarían de esta manera. Porque, bueno, lo puedo decir ahora o prefiero explicarlo cuando vayamos a Hummel, pero hay un gran problema de que no necesariamente, y es bastante fácil ver que no todo el mundo aceptaría ese contrato, no todos los agentes racionales aceptarían ese contrato, o es trabajo de Buchanan explicar por qué los anarquistas, la gente que es anarquista directamente y que no quiere ningún Estado, aunque le vaya a ir mejor, no son racionales. Si no haces el trabajo de decir porque esta gente no es racional, pues entonces para mí tiene ahí un gran fallo. Pero Nozick no dice eso, Nozick lo que dice es, bueno, esto va a pasar, se va a acabar formando el Estado, aunque nos con el Estado. Entonces, lo mejor es, bueno, tener el Estado y no tener que pasar por esa fase.
porque el Estado va a surgir igualmente, pero un Estado mínimo, un Estado que se encargue de la policía y de la protección. Nozick sí que dice estrictamente las funciones, que son la de Sí. Estado mínimo, Sí, de que hecho son... dice que el único Estado que se puede llegar a justificar es el Estado mínimo. Sí, porque Nozick sí que basa toda su ética en el voluntarismo. También dice que solo las opciones, solo los actos voluntarios son los correctos y todo lo demás, bueno, es violar el derecho natural de los individuos. Una cosa que me parece importante es entender que Nozick, bueno, y esto no solo aquí, pero siempre es bueno entender el autor en qué momento escribe y contra quién escribe. Es muy importante saber contra quién escribes. Y Nozick escribe contra Rawls. Entonces, una de las Sí, pero cosas que también decía... contra Rothbard, ¿eh? También contra Rothbard, y luego hablaremos de esto, porque yo creo que efectivamente la segunda parte del libro, que es la central, es la famosa, es la importante, que es la del Estado, es la crítica devastadora contra Rawls. Pero la parte de anarquía es una crítica a Rothbard, no explícita, pero sí es una crítica al anarquismo, a los grupos anarquistas libertarios de su época y claramente a Rothbard. Sí, ellos creo que se llegaron a conocer, ¿verdad? No Sí. me acuerdo, pero sí. Me sonaba eso, que se llegaron a conocer. Has mencionado, y ahí tengo que discrepar, que el argumento de Nozick es mejor que el de Buchanan. O sea, por un lado, obviamente, la teoría moral de Nozick a mí me parece muy superior a la de Buchanan, que básicamente es ausente o es el contractualismo, es cualquier cosa que se llegue a pactar es válido. Pero es que cuando Buchanan dice que los agentes racionales tenderían a seleccionar al Estado, y tú has comentado, bueno, y los anarquistas, ¿qué pasa? Que son irracionales. Ahí la perspectiva de Buchanan es el anarquista, si está en una situación en la que lo están asesinando o están masacrando a su familia o lo están robando por todos lados, y él está, digamos, desfallecido y ha cansado de tratar de defenderse por ese lado, terminará doblegándose a la voluntad de aquel que lo pisotee. Y por eso digo que la moralidad es un punto distintivo importante, porque Nozick eso diría, eso está mal. La teoría de Nozick no es eso es legítimo. La teoría de Nozick es legítimamente, a través del voluntarismo, llegaremos al Estado y será un Estado legítimo. El argumento de Buchanan no es ese. El argumento de Buchanan es no hay legitimidad en la fase precontractual, ni hay nada que sea legítimo o ilegítimo, y el equilibrio, que no tiene por qué ser el equilibrio social que a mí me guste, pero el equilibrio social nos abocará a que haya una situación donde unos dominen a otros y esa será una situación estatal y donde esos unos dominados llegarán a una especie de acuerdo, aunque sea tácito, de, bueno, yo te cedo esto y deja de extorsionarme más. Entonces, por eso digo que hasta cierto punto el argumento de Nozick me parece peor porque creo que desde la propia ética de Nozick es posible criticar el argumento de Nozick. En cambio, sí, no, como Buchanan no tiene ética, lo que tienes es que hacer un análisis más positivo, no normativo. Sí, desde la propia ética de Nozick se le puede contestar y Rothbard de hecho lo hace. Pero yo ahí lo que veo la diferencia es que Nozick intenta describir cuál sería el proceso de las instituciones, lo cual puede que sí que se lleve así, mientras que Buchanan habla de la voluntad de la gente. Dice que tiene que ser unánimo, que se llega a un consenso unánimo, que sería el Estado, el contrato social que todo el mundo aceptaría. Pero bueno, es técnicamente posible pensar en un anarquista que se quiere convertir en mártir y que está capaz de aguantar cualquier cosa con tal de que no vuelva a haber Estado. Entonces, claro, pero eso desde un punto de vista de legitimidad, pero al final probablemente, quiero decir, Buchanan te diría, bueno, pues a ese lo asesinarían y está fuera de la película. ¿Sabes? Quiero decir, que él no entra en ese análisis de legitimidad, sino llegaremos a un punto de presión, los estatistas llegarán a un punto, bueno, los criminales llegarán a un punto de presión tan grande contra las personas pacíficas que éstas terminarán doblegándose y aceptando un contrato mafioso, unas condiciones propias de una mafia, pero que serán el contrato constitucional de partida dentro de esa sociedad, ¿no? Y ese es un punto que sí es interesante, ¿eh? Que él espera que hasta los criminales aceptarían, que puede ser, bueno, al final Adam Smith es quien tenía esa frase, ¿no? De que hasta entre las sociedades de criminales tienen sus propias normas. Sí, claro. Eso es. Pero sí, bueno, no lo tengo tan claro, pero puede ser. Si tenemos en cuenta que la gente, o sea, el anarquista que no está dispuesto a aceptar el mínimo, que es unanimidad -1,
pues entonces le matarían, entonces quedaría ya, bueno, pues si vamos haciendo así, si algún momento de unanimidad. Por eso, a lo mejor queda uno. al final las sociedades que no se someten a un Estado, diría Buchanan, son arrasadas. Lo que pasa que, por un lado, como te decía, la falta de ética en Buchanan me parece una fortaleza de su argumento porque como que es más sólido en el sentido de, bueno, yo solo estoy analizando aquí qué pasa como si estuviera analizando a un grupo de animales qué equilibrio alcanzan. No estoy juzgando moralmente lo que hacen, pero al mismo tiempo me parece también una debilidad del argumento, porque, y esto no lo trata Buchanan en el libro, si prevalecen determinadas valores morales dentro de los grupos, los costes pueden cambiar. Quiero decir, Buchanan dice que aceptaremos el Estado porque el coste de no aceptarlo es muy alto. Pero claro, eso es porque presupones que la otra parte te va a atacar brutalmente y te va a destrozar para que aceptes el Estado. Pero claro, ahí, de nuevo, presuponemos que no hay ninguna ética detrás de esos agentes, pero si hay determinados valores que son predominantes, pues puede haber autorrestricciones a determinados comportamientos. Es decir, sí. Esto creo que lo dice Huemer, luego hablaremos. Si en Suiza desapareciera el Estado, ¿se matarían todos de manera sanguinaria? Pues hombre, supongo que depende cómo desapareciera, pero en principio no, porque ya hay determinados valores interiorizados. Entonces, dentro de ese contexto en el que introduces una determinada ética, pues a lo mejor sí que es evitable el Estado, porque ya hay otras formas de coordinarse que no son la fuerza bruta y la imposición sobre terceros y las resistencias de determinadas coaliciones ante el criminal que intenta imponerse. Sí. Volviendo a Nozick, bueno, sí que lo que yo decía que escribe, bueno, criticando o contestando a Rothbard, pero también a Rawls, y una de las cosas importantes que dice Nozick es que para Nozick lo importante no es mirar una distribución, mirar la foto y ver cómo está hecho la distribución de la tarta, sino el proceso, cómo se ha llegado hasta ahí, si ha sido justo o no. Para ser justo o no, es si ha sido a través de intercambios voluntarios o no, o si ha habido agresión por parte de una de las partes a otra, que en esa parte, bueno, pues imagino que está bastante, bueno, imagino no está bastante en sincronía con lo que dice Rothbard, que también lo importante es que los intercambios sean mutuamente voluntarios, porque eso va a ser beneficiosos para ambas partes. Entonces, bueno, cuenta esta historia Nozick de cómo se forma el Estado, de que, bueno, primero, si no hubiera Estado, se formarían eso, los grupos pequeños, amigos, familia, gente con lo que sea, por cercanía geográfica, luego estos irían delegando las tareas de protección por la división del trabajo y así hasta crear las agencias de seguridad, y una de esas agencias se convertiría en un Estado, se llegaría con el monopolio territorial y se convertiría en un Estado. Bueno, entonces lo que dice es, bueno, esto sería una manera legítima de que se llegara al Estado, la crítica que le hace Rothbard es, bueno, vamos con Rothbard, si te parece, ya que lo mencionas, vamos con Rothbard. Iré alternando, de vez en cuando diré lo que dice. Exponnos la crítica de Rothbard y luego hablamos más en detalle del marco general de Rothbard. Bueno, sí, entonces Rothbard lo que le dice, bueno, una de las críticas que le hace a este punto en concreto es, vale, de ser así, vamos entonces deberías defender que hubiera una anarquía, que ahora acabáramos con el Estado, que hubiera anarquía, y entonces que el Estado se forma legítimamente, porque el Estado que hay actualmente no es legítimo. Entonces, deberías de estar en contra del Estado actual, querer que se vaya la sociedad al sistema de anarquía, que vayamos a un contexto de anarquía, y luego ver si se forma un Estado o no, y si se forma, pues entonces ya sería lógico que lo aceptas, pero no sería lógico que aceptes el que hay ahora mismo. Eso es una de las críticas que le hace Rothbard a Nozick en este punto en concreto, en el de la transición, bueno, que le hace más, porque otra de las es una crítica, si me permites, que tiene ecos contractualistas, ¿no? De la crítica que se puede hacer al contractualismo, porque cuando hablamos de contrato social y demás, bueno, hay muchas teorías del contrato social, pero se pretende justificar las sociedades políticas actuales que no han nacido de ningún contrato social, salvo quizá en los términos de Buchanan, de, bueno, pues tú te terminas sometiendo y estas son las normas que tenemos, pero desde luego no han surgido de ningún consentimiento que se haya expresado válidamente, no ha habido consentimiento detrás de ese contrato y claro, si la teoría del contrato social, si fuera cierta, estaría muy bien, pero el problema es que no es históricamente cierta
y no siendo históricamente cierta, no puede servir para validar los estados históricos actuales que no se han formado mediante ese contrato social. Entonces, es una teoría filosófica que en gran medida pretende legitimar lo que hay apelando a algo que no pasó. Entonces, es parecido similar a la crítica que en ese sentido le hace Rothbard a Nozick. Crítica a la cual no sé si alguien la hace, pero alguien puede decir, bueno, pero si sabemos que vamos a llegar ahí, así nos evitamos todo el tiempo medio de muertes y crimen que ese sí es un buen punto. De vuelta a la anarquía y otra vez Estado, pues nos lo ahorramos y nos quedamos como estamos, que es o volvemos no nos quedamos como estamos, pero vamos a un gobierno limitado y así nos ahorramos todo ese sufrimiento. Una crítica que no comparto, pero bueno, se le podría hacer a Rothbard. Sí, no, desde luego es una crítica consecuencialista que yo sí le veo bastante sentido. Es decir, resetear políticamente una sociedad no es algo sencillo o no es algo que tenga por qué dar buenos resultados. La típica metáfora de Rothbard de pulsar el botón rojo y eliminar absolutamente todas las partes del Estado, bueno, ahí sí que puede haber, digamos, una situación de caos, ¿no? De hecho, hay un artículo que era bastante, bueno, en su momento fue bastante conocido, de Michael Gilson de otro autor, Michael Gilson de Lemos, que bueno, es una persona que también conoció a Rothbard y debatió con él, y estaba publicado en Lew Rockwell en, creo que 2005 o 2004, que se llamaba Un día sin Estado, y contaba que los antiguos reyes de Mesopotamia, un día al año, se abstenían de todo. Decían, sociedad sin ley, el soberano desaparece. Y era un caos, era un absoluto caos de criminalidad por todas partes, y eso lo utilizaban para decir, ¿veis cómo sí soy imprescindible? ¿Veis cómo no podéis vivir sin mí? Claro, ahí lo que pasa es que no hay instituciones alternativas que permitan coordinar a los individuos, y si tú dejas un vacío institucional, en ese vacío institucional sí reina el caos. Pero claro, resetear el Estado desde cero es parecido a generar ese vacío institucional, al menos a corto plazo. Pero otra de las críticas, de nuevo, lo que imagino que Rothbard contestaría es, bueno, Nozick sí que defiende la restitución por el daño y diría, bueno, pero este Estado tiene ya no solo que desmantelarse, pero además restituir el daño, tiene que recompensar el daño que ha creado en su proceso de creación ilegítimo. Aunque volvamos a un Estado mínimo, antes de hacerlo, tendrá que recompensar a la gente que ha hecho daño. Y esto es una de las cosas con las que Nozick está de acuerdo. Nozick sí que dice que hay que recompensar el daño. Lo que pasa es que Nozick también habla de la prevención de peligros, de ciertos comportamientos peligrosos. Esto ya es más allá de lo que defendería Rothbard, que Rothbard sí que defiende, sí que está en contra de las amenazas, sí que defiende el castigo contra las amenazas, pero no dice ya comportamientos peligrosos. Entonces, bueno. Sí, no imponer riesgos desproporcionados sobre terceros. Y esa es la justificación que da al final para el Estado. Dice, bueno. Lo cual, por cierto, este sería otro objeto de debate, pero también tiene su sentido. Quiero decir, no, tiene uno su puede... sentido que tiene que haber o sea, que se tiene que prohibir los ciertos comportamientos peligrosos. Depende hasta qué punto. Quiero decir, si es una amenaza clara, si es algo abstracto, ya no. Claro, pero bueno, yo diría. Claro, pero si tú impones un riesgo muy grande sobre terceros, que esos terceros no tienen por qué asumirlo, no sé, imagínate que los aviones el 80% de las veces se estrellaran. Bueno, podríamos pensar que van con piloto automático, es decir, que no tienen a nadie dentro. ¿Podrían los aviones sobrevolar las ciudades? Pues no, porque tienen un riesgo gigantesco sobre las personas que habitan debajo y esas personas no tienen por qué exponerse a que les caiga un avión encima de su propiedad, ¿no? Entonces, ahí les estás imponiendo un riesgo desproporcionado. Claro, ¿qué es desproporcionado? ¿Qué no? Esa es la zona gris de la que hablo, pero tampoco creo que se pueda decir, no, se puede imponer cualquier riesgo sobre terceros y mientras no llegue a haber daño no pasa nada. No, es que la imposición de un riesgo tan alto ya puede ser en sí mismo un daño ilegítimo. Es una generación de incertidumbre, ¿no? Si es una amenaza, si no, bueno. Pero no tiene por qué ser amenaza, es decir, puede ser que sobrevuela el avión no para amenazar a nadie, sino porque están haciendo pruebas de algún nuevo prototipo y ya, pues háganla en otro sitio donde no me pueda caer encima. Bueno, eso ya entraría dentro del tema de la responsabilidad que me parece que está todavía bastante por desarrollar, pero bueno. Sí, en eso coincido. Que falta un desarrollo de la responsabilidad en un sentido amplio dentro de la teoría liberal, pero que ese punto de Nozick creo que sí es válido o tiene validez.
puede que en partes, pero por lo menos desde mi punto de vista no como lo prevé Nozick, que es, bueno, pues entonces vamos a tener el Estado porque si no, hay gente que va a violentar, Sí. va a cometer crímenes con los hechos, entonces como para prevenir esos comportamientos peligrosos vamos a crear el Estado y que haya por lo mínimo, lo que decía, la defensa y la policía. Entonces, bueno, otro punto Hablan... interesante, sí, Sí. No, te no, iba a otro punto preguntar interesante. por Rothbard, vamos, que nos Bueno, hablaras más de Rothbard y demás. bueno, iba a decir un punto de discrepancia también entre Sí. Rothbard y Nozick, ya no tanto en el Estado, pero en su teoría, que a pesar de ser muy similar, Nozick sí que llega a defender la esclavitud voluntaria, de lo cual luego se arrepiente, pero Rothbard desde el primer momento está en contra. Nozick, de hecho, bueno, luego se arrepiente en parte de defenderla, se vuelve un poco más romanticista, en mi opinión, en años posteriores, porque dice, Uh-huh. ya habla de los valores de los estados, de las naciones, dice que cada nación tiene que representar algo, entonces Estados Unidos tiene que representar la libertad y que no puede haber esclavitud o que la gente no se puede permitir que la gente se venda a sí misma. Bueno, ahí ya a mí ya no me gusta tanto porque se vuelve un poco más nacionalista, no tanto nacionalista, pero un poco más abstracto, por así decirlo, menos individualista, desde luego, y es uno de los momentos en los que Nozick se dice que deja de ser libertario, y él mismo Uh-huh. dice, no, solo ha sido este punto, pero él lo cuenta, lo leí en una entrevista que me parece muy interesante, que él dice, bueno, que él estaba en el departamento de filosofía y que por fin la gente le decía, mira qué listo, todos sabíamos que dejarías de ser libertario con los años, y él como que les daba la razón, aunque él pensaba que no, que simplemente pensaba, bueno, solo ha sido en este punto. Eso que comentas, por cierto, es interesante. Como paréntesis, él en una entrevista que leí hace poco decía que efectivamente que se sentía como amilanado dentro del Departamento de Filosofía de Harvard. Y creo que esto es una reflexión interesante para que nos planteemos los espacios, no diré de libertad académica, porque el término libertad ahí no estaría adecuadamente utilizado, pero sí de autonomía intelectual en la academia que existen en términos efectivos. Quiero decir, si Nozick, que era full professor en Harvard, que era además un tipo reputadísimo en todos los espacios, sentía presión no organizada como tal, sino presión en el entorno, en una época donde, por cierto, la presión era menor de la que se pueda encontrar hoy en las universidades estadounidenses. Claro, imaginémonos pues un profesor que no sobresalga a escala mundial y que esté en un departamento donde mayoritariamente todos estén a favor del Estado. Pues aunque tenga una visión muy liberal, esa persona se va a reconvertir casi seguro. No va a explorar una línea de pensamiento, de análisis liberal, porque lo mirarán mal sus compañeros, lo mirarán mal los alumnos, no podrá progresar y por tanto no querrá sentirse incómodo como se sentía el propio Nozick. Estamos hablando de Nozick. Sí, exacto. Él decía que a raíz de sus comentarios de rechazar su anterior postura frente a la esclavitud, que mucha gente lo interpretó como que estaba dejando de ser libertario y que sus compañeros le decían, sí, todos sabíamos que eres muy inteligente, que dejarías de serlo. Entonces, bueno, pues nada, me parecía interesante comentarlo por eso mismo, que hasta no sintió esa presión. Y él lo dice, Claro. él dice, bueno, yo no lo dejé de ser, seguía defendiendo lo mismo. Ayer hablaba del tema porque él, bueno, en verdad su especialidad es epistemología, creo, no era filosofía política. Simplemente escribió este libro para contestar a Rawls y luego lo dejó, luego volvió ya a lo suyo. Sí, a sus temas. Sí, tiene algún artículo interesante, el de por qué los intelectuales odian el capitalismo, que lo recomiendo bastante. Y eso, entonces, bueno, pues pasando a Rothbard. Bueno, y su último libro, An Examen Life, también tiene una teoría ética que a mí me gusta mucho, que creo que va por el lado adecuado, que es una teoría, intenta vincular o derivar la ética iusnaturalista de la evolución, ¿no? Y creo que esa es una conexión muy, muy, muy interesante que está por explorar y bueno, explica cómo la moral evoluciona o surge evolutivamente, mejor dicho, como forma de cohesionar grupos y de permitir la cooperación, y a partir de ahí se reflexiona sobre cuál es la estructura adecuada para que esa moral emergida evolutivamente pues pueda realmente cumplir su función, ¿no? Pero bueno, pasemos a Rothbard, que además una de las cosas que menos me gusta de la ética de la libertad, aunque bueno, tú en alguna ocasión has comentado que eso se corrige con otros textos fuera de la ética de la libertad, aunque no es la ética de la libertad el libro que tenéis en el club de lectura, pero es la falta de fundamentación
del justnaturalismo que plantea Rothbard, que plantea Rothbard ahí, ¿no? Sí. Lo digo por eso, porque Nozick al final sí termina encontrando un modo, a mi juicio, válido de fundamentar, pero en el caso de Rothbard, al menos en la ética de la libertad y desde luego en For a New Liberty tampoco, no fundamenta su ética libertaria anarcocapitalista, pero tú señalas que sí, que en otras partes de su obra sí lo ha fundamentado. Sí. ¿Te llegaste a leer el artículo ese que te No lo he comenté? leído todavía, no. No hay prisa. A ver, a lo mejor te lo lees y dices, tampoco me convence. Yo lo que digo es que como mínimo puedo garantizarte que que lo desarrolla más que la ética de la libertad, o que desde luego en Hacer una nueva libertad. Que lo haga mejor ya no lo sé. En mi opinión sí. Por eso yo a mucha gente le recomiendo antes de leerse el de la ética de la libertad que se lean este artículo, que es el de, lo tengo que buscar, pero algo de utilitarismo contra el utilitarismo. Es uno de los artículos que está en Egalitarism, o sea, el de igualitarismo contra la razón, sí. Entonces, uno de esos artículos es el de utilitarismo y criticar el utilitarismo. No me acuerdo, pero bueno, luego lo comparto por Twitter. Uh-huh. Entonces, ese artículo me parece muy bueno y ahí me parece que lo defiende mejor. La ética de su justnaturalismo, que lo que dice es, bueno, el justnaturalismo tiene dos características. Bueno, es el derecho el justnaturalismo es el derecho natural, es el derecho que, no de la ley de la naturaleza, sino el derecho que tenemos los seres humanos por ser seres humanos. Y él dice, bueno, las dos características que son que tiene que ser universal, porque todos somos seres humanos, todos somos merecedores del mismo derecho. Entonces, eso por un punto. Y lo segundo, tiene que ser un derecho que nos ayude a florecer como sociedad, o al revés, que no vaya en contra de nuestra naturaleza o nuestra forma de ser, que no nos lleve a la extinción. Entonces, siguiendo esos dos postulados, esas dos premisas, dice, vale, tenemos tres opciones. O que todo sea de todos en respecto a la propiedad privada. Dice, vamos a ver cómo entendemos la propiedad de las cosas, porque al final también hace un análisis desde el individualismo metodológico, ¿no? Entonces dice, bueno, el ser humano actúa de manera racional para conseguir unos fines utilizando unos medios. Estos medios son recursos escasos y entonces los conflictos surgen por la escasez y la rivalidad que conlleva la escasez de estos recursos. Entonces, ¿qué respuestas o cómo podemos establecer unas normas en la sociedad para reducir estos conflictos? Y él dice, vale, pues como lo que nos vamos a centrar es en la escasez, la propiedad, las maneras de dividir o de crear normas alrededor de propiedad son tres. O que haya propiedad común, pero si es común, sigue el mismo derecho para todos, pero nos llevaría a la extinción. ¿Por qué? Porque para utilizar cualquier cosa, todos tendríamos que estar de acuerdo en que una persona puede utilizar, hasta para utilizar la mano, hasta poder levantar la mano para votar, todo el mundo tendría que poder votar si esa persona lo puede hacer. Es decir, hasta ad infinitum, entonces nos llevaría a la extinción porque nadie podría actuar, necesitaríamos el permiso de todo el mundo para cualquier acción. Entonces, esa la descarta. La opción es que haya, yo lo llamo propiedad parcial, no sabría cómo decirlo en castellano, pero que algunos tengan propiedad y otros no. Entonces él dice, bueno, esto no necesariamente nos lleva a la extinción, puede que la sociedad sobreviva de esta manera, pero no sea universal. Entonces iría contra el derecho universal. Y la tercera opción es la propiedad privada, la cual sí que es universal y además sí que o no nos llevaría necesariamente a la extinción. Entonces dice, bueno, pues con este razonamiento un poco mejor explicado que yo aquí, dice, entonces desde el derecho natural y desde estas dos premisas que nos da el derecho natural, la única opción que tenemos es la defensa de la propiedad privada. Y entonces, me parece una explicación cercana al utilitarismo de reglas, ¿no? Básicamente intentar maximizar ex ante la utilidad, el florecimiento del bienestar de los individuos con reglas que se apliquen a todos los sujetos y que por tanto no tengas que estar calculando exactamente la utilidad de cada acto o de cada situación, ¿no? Bueno, él en el mismo artículo hace una crítica al utilitarismo. Sí, pero al de reglas, o sea, me refiero al de reglas, no, sí. no al de actos o al de acto que sí es clarísimamente criticable por toda la gran parte de la filosofía política moderna lo desmerece porque permite justificar las mayores aberraciones morales posibles, ¿no? Entonces, desde ahí yo diría que esta es la premisa para sus dos libros, que son el de la ética de la libertad, que es el que tienes tú ahí, y el de Hacer una nueva libertad. El de la ética de la libertad, yo diría que quizá es más relacionado a la filosofía política y las respuestas a un código criminal. Es decir, él intenta pues decir, vale, desde la razón, siguiendo estas premisas y sabiendo que tenemos que defender la propiedad privada y que lo que está prohibido o solo se puede ejercer violencia a la gente que agrede, es decir, que intenta
o intenta transgredir sobre la propia propiedad de otros, cuáles son las respuestas a estas distintas acciones. Y en el de hacer una nueva libertad, es más, vale, estamos en una sociedad anarcocapitalista, ¿cómo se podrían solucionar estos problemas? Entonces, uno es más... Entonces, ¿cómo soluciona, por ejemplo, el problema base, clave del anarquismo, que es la defensa, ¿no? ¿Cómo consigues que prevalezcan los derechos, esos derechos naturales en una sociedad donde no hay nadie que los garantice centralizadamente? Un segundo. Bueno, la defensa que hace Rothbard aquí y en otros lados es al final la de, bueno, hace una crítica a los bienes públicos, que bueno, ya lo hemos hablado tú y yo antes. Sí, ya lo hemos debatido, sí. Sí. Hace una crítica a la idea de bienes públicos y luego pues lo que intenta explicar es a través de seguros o aseguradoras privadas sería la principal manera en la que los individuos podrían asegurarse que tienen sus bienes protegidos y que en caso de que alguien transgreda sobre la propiedad de otro, pues habrá un incentivo a que los dos pasemos por la aseguradora y esto es la manera en la que se debería solucionar o la que él ve que se solucionaría el problema. Al final, este libro es quizás estaba más bien un manual para empresarios, para la función empresarial de la gente, para despertarla en caso de un anarquismo y de que tengan ideas de cómo poder solucionarlo, que al final no tiene por qué ser así, ¿no? Y yo creo que cuando alguien lea este libro lo tiene que tener con esos ojos de Rothbard aquí, pues bueno, intenta predecir, pero sí sabiendo que no puede predecir, pero intentando dar una respuesta anterior a lo que serían estos problemas. Entonces, Pero, por el ejemplo, programa de... Sí. No, iba a decir, ¿cómo soluciona? Vale, con agencias. A mí lo de las agencias de seguros, la obsesión con las agencias de seguros tampoco la he entendido mucho. Agencias de seguridad, sean de seguros o no de seguros. Pero ¿cómo solventa el problema de la tendencia a que haya un hegemón, un monopolio entre las agencias de seguridad que conquiste a otras e imponga su voluntad sobre el conjunto de la población? Sí, bueno, estas agencias también tendrían, o la gente, esto también vería cuando la agencia es demasiado poderosa y podría decir, bueno, pues hasta aquí llega mi financiación, o la agencia también tendría problemas de escalabilidad, sobre todo con las armas. Las armas son costosas, entonces en el momento en el que alguien intente cobrar de más, pues la otra persona puede decir, bueno, pues voy y me cambio de agencia, no tengo por qué continuar con seguridad Pepe, me voy a seguridad Paco porque Pepe me está intentando cobrar de más. Entonces, al final lo que dice es que desde el libre mercado se encontrarían soluciones para que ninguna agencia sea demasiado poderosa, porque la gente, uno, ya sabe que se tiene que proteger, no como ahora que la protección ya te viene dada y no piensas en ella, sino que si tienes que pensar en ella, sabes que una agencia está creciendo demasiado, y dos, porque tú tienes el incentivo de ir a una más barata. Lo que pasa es que ahí hay un fallo importante, creo yo, es presuponer que todo el mundo contrata las agencias para protegerse. Y puede haber gente, y mucha gente, que contrate las agencias para atacar a terceros, para invadir a terceros, rapiñarlos, parasitarlos. Y ahí sí que hay un incentivo a pagar a esa agencia que crezca y que conquiste y que saquee a terceros. Pues es una inversión al final. Si te pago lo suficiente, vas a saquear, y si saqueas mucho, me compensa toda la financiación que he aportado, ¿no? Sí, pero bueno, claro, luego con esa gente que haya pagado para eso, a lo mejor no encuentra luego gente que quiera colaborar, que decir, te puedes hacer mucho más rico colaborando que no. Entonces, si tienes el dinero para hacer eso, que si tienes el dinero para contratar una agencia y que te pueda financiar de tal manera, igual te sale mejor continuar colaborando. Si eres ya 10 veces, pues ganar más dinero colaborando que robando a todo el mundo. Entonces, bueno, es que tampoco me refiero que tengan. O sea, primero que el único motivo de la conquista no tiene por qué ser explícitamente un cálculo monetario frío, ¿no? Puede ser simplemente que quieras imponer tu voluntad, tus creencias, tus valores sobre terceros. Pero tampoco me refiero a que quien contrate la agencia de seguridad sea un ricachón que quiera conquistar a terceros, ¿no? Que esa probablemente sería la visión más, no sé si marxista, porque no es exactamente el análisis, pero sí más de lucha de clases y de los ricos pisoteando a los pobres. No, puede ser simplemente que tengas una agencia a la que un grupo suficientemente grande de clase media o incluso de renta media baja, pues lo financie. ¿Para qué? Para imponerse a terceros. Incluso dando ellos mismos su trabajo en especie, colocándose en el frente militar, ¿no? Entonces, yo esa parte es la que veo más débil a la hora de
de pronosticar cuál va a ser el equilibrio social en el anarquismo, ¿no? Que no hay una teoría militar ni una teoría de incentivos sociales militares muy, muy clara. Se presupone en gran medida, no sé si una buena voluntad, no en el sentido de que todo el mundo es pacífico y que no, pero desde luego no se presupone que pueda haber gente que militantemente quiera conquistar a terceros y en suficiente volumen. Bueno, puede que los haya, no lo tengo tan claro, pero de nuevo, si lo hacen, ellos también, yo también me puedo defender, quiero decir, igual que tú cobras o pagas a una agencia para que me vaya a atacar, yo puedo pagar a otra para defenderme. Entonces, si no solo yo, sino que habrá más gente que quiera defenderse que gente que quiera atacar, nos es más fácil agruparnos y defendernos y sobre todo ya cortar vínculos contigo. Y luego encontrar agencias que estén dispuestas a atacar y a correr ese riesgo también es un riesgo muy grande. Quiero decir, el gobierno lo puede correr porque sabe que vas a seguir teniendo que pagar impuestos, pero la agencia, si le sale mal la aventura, a lo mejor puede ir a bancarrota, puede que ya nadie quiera contratar a los agentes que han colaborado con eso. Que no es tan sencillo en el Estado. A fin de cuentas, si ahora un general inicia una guerra, bueno, no sé, el rango militar no es necesario para iniciar una guerra. Si ahora alguien inicia una guerra, la gente que toma esas decisiones no corre ningún riesgo. Es decir, bueno, vale, a lo mejor hasta se le trata como héroes, pero de hacerlo una agencia de seguridad, entonces la gente que está detrás sí que correría el riesgo de luego ser enjuiciada y también de luego no encontrar un lugar de trabajo, no encontrar qué hacer con su vida cuando una vez acabado la guerra o el ataque. ¿Algún comentario más sobre Rothbard antes de pasar al último autor, a Homer? Sobre el libro, a ver, había algo que me ha gustado. Bueno, sí, que ya toca muchos temas que luego se han desarrollado más, como la privatización de las carreteras, creo que, si no recuerdo mal, la de agua también. Sí, es bastante interesante. A mí lo que, bueno, tiene sus, no tanto problemas, pero hay cosas que se han analizado después más y mejor, sobre todo el tema de las, como tú decías, bueno, sí, es verdad que yo creo que hay autores, lo que quiero decir es que creo que hay autores anarcocapitalistas que desarrollan mejor el argumento de las guerras, como Murphy tiene un paper sobre esto, o Hulsman también tiene un paper sobre esto en el del mito de la defensa nacional de Hoppe, en el libro citado, y que lo defiende un poco mejor o que lo explica un poco mejor a lo que lo hace Rothbard, que a veces, para mi gusto, mete demasiada historia americana, entonces es un poco, bueno, vale, aquí ha pasado esto y el Estado ha hecho esto, pero me gustaría algo más atemporal. Vamos con Huemer. Huemer es un filósofo actual porque, por desgracia, ni Rothbard, ni Nozick, ni Buchanan están vivos a día de hoy. Huemer sí, y además es relativamente joven. Quiero decir, le quedan todavía muchos años por delante si no pasa nada, que esperemos que no. Y en su libro El problema de la autoridad política, Huemer, pues básicamente presenta una refutación sistemática a la justificación moral del Estado desde una perspectiva intuicionista, es decir, tampoco es que tenga una teoría moral sistemática e hiperdesarrollada, pero él considera que la moralidad es objetiva y es aprehensible a través de nuestras intuiciones sobre esa moralidad objetiva. Y va caso por caso apelando a nuestras intuiciones morales para ver que lo que no toleraríamos en multitud de circunstancias particulares privadas, en cambio, socialmente sí lo toleramos con el Estado, porque a su juicio existe una especie de síndrome de Estocolmo que nos ha llevado a justificar para el Estado lo que no justificaríamos con terceros. Entonces, esa sería un poco resumidamente la tesis de Huemer moral contra el Estado, pero Huemer también plantea su visión sobre cómo sería la anarquía y sí responde a estas objeciones. ¿Cómo responde a ellas y cuál es, por tanto, la parte más, bueno, no la más interesante, para mí la más interesante es la primera, pero la parte más apropiada o más pertinente para vuestro club de lecturas del problema de la autoridad política de Huemer? No, a mí, desde luego, donde me parece que Huemer tiene la ventaja comparativa, donde es mucho mejor que los demás, es eso, en la primera parte en la que va destripando los argumentos del contexto social, que en la segunda, de nuevo, me parece que hay gente que lo explica mejor. Para mí, quien explica mejor todos estos problemas o de quien mejor lo explica es David Friedman, me parece que lo hace muy bien en el de La maquinaria de la libertad, ¿no? Sí, ahí me parece que lo hace bastante bien. Yo lo que digo es, la manera que lo explica Rothbard es lo que me gustaría que fuese y la manera que lo explica Friedman es la manera que creo que sucederá. Pues sobre todo cuando habla
de los jueces y habla de la justicia y las leyes como surgirían. Yo estoy de acuerdo con la visión rothbardiana, pero la que creo que sucederá es la de Friedman. Todo esto, que me parece que esa parte de explicar cómo funciona en el anarcocapitalismo, me parece que incluso Rothbard lo hace mejor que Humer, o me gusta a mí más, o sobre todo yo para Entonces, eso buscaría a más. Homer lo habéis seleccionado por la crítica Por la moral del primera Estado. parte. Sí, porque me parece que le hace crítica, aunque por orden lo vamos a leer antes que Buchanan, pero ya hace unas críticas a Buchanan que me parecen muy buenas, que son las críticas en especial a la hipótesis del contrato social hipotético. Que lo que Sí. Lo que pasa es que ahí, de nuevo, hay que... Buchanan no busca cómo legitimar moralmente al Estado, busca explicarlo, ¿no? No es una teoría normativa del Estado, es una teoría positiva. Entonces, la crítica que le hace Huemer al contractualismo es una crítica normativa, que coincido, pero puede ser válida la crítica normativa y que aún así el Estado emerja, como dice Buchanan, aunque no nos guste. bueno, no lo tendrán claro, o si emerge como dice Buchanan, no tendrán claro que fuera un estado mínimo. Bueno, es que él tampoco dice exactamente que tenga que ser No, un... él tampoco plantea que tenga por qué ser No mínimo, da, por sí, desgracia. sí, sí. No da las funciones que debe tener el Estado, sino dice que, bueno, se saldría así, pero bueno. Igualmente Pero no sigo es que... pensando que habría gente que habría gente que, de nuevo, si no está de acuerdo, como el ejemplo que he puesto antes, ya no son anarquistas, sino a lo mejor acabas con los anarquistas y te quedan los del Estado mínimo, y luego acabas con ellos, que al final habrá un momento en el que... Claro, pero ahí ya sí es cuando vas llegando a ciertos Sí, cada consensos, vez es más digámoslo fácil llegar así. al consenso, pero que igualmente, bueno, a qué coste. Pero bueno, él tampoco se mete en eso de a qué coste social ni cuánta gente son. Claro, él, pues, o sea, no es que él sea un nihilista, pero no entra en ese plano analítico, lo cual es, como digo, por un lado una fortaleza del libro, pero por otro lado también es una debilidad porque al final la moralidad es la que, en gran medida, la moralidad imperante es la que condiciona los costes relativos de determinadas acciones, ¿no? Hoy Estados Unidos, por Y luego ejemplo, también, Estados Unidos no puede invadir militarmente Andorra y masacrar a los andorranos, no porque no tenga la capacidad militar, que evidentemente la tiene, o porque a lo mejor no les salga a cuenta, que le podría salir a cuenta, sino porque su población no se lo permitiría. Y no se lo permitiría porque hay unos determinados valores morales contra eso. y luego también otra de las críticas, que no son explícitas, pero me parece que se puede ver, que se le puede criticar a Buchanan desde Humer, es el trato que hace Humer, que al final es el de Kaplan, del individuo, del votante irracional, y pues al final la racionalidad que tiene el individuo para ignorar la política o la que tiene el político para al final agrandar el Estado, que Buchanan también lo trata, pero me parece que Humer lo trata más, y viendo la visión de Humer, que al final es la de Kaplan, dices, bueno, pues entonces el sistema que propone Buchanan no es tan claro que pueda mantenerse o que pueda surgir o que no tenga problemas, es decir, que a lo mejor como es que es lo mismo que pienso yo que Buchanan dice al final, que el mismo contrato que al final surge va cambiando y al final la gente no tiene por qué aceptarlo, que es una de las cosas que dice también Humer, que bueno, no solo que la gente no acepte, sino también que puede cambiar. Entonces, en el momento en el que cambia, ¿qué pasa? Que hay que volver al principio y volver a llegar al consenso con cada cambio. Y bueno, son eso, que los tejemanejes de la democracia, que Humer los trata mejor y que ganan, en mi opinión, no tan bien. No, es Entonces, verdad. Buchanan, de hecho, se fue volviendo mucho más escéptico a lo largo de su vida sobre la capacidad de limitar al Estado a través de arreglos constitucionales, ¿no? Pero bueno, es que en este libro incluso va antes, ¿no? Es más un libro sobre cómo surgen las constituciones como pactos, digámoslo así, para poner fin a la guerra civil, que es la visión también jovesiana, ¿no? El estado de la naturaleza es una guerra civil y al final pues nos entendemos de alguna manera y hay unos que salen ganando más porque son los que han ganado la guerra y los que imponen sus condiciones, pero son unas condiciones que a ambas partes les interesan para desarmarse y consolidar cierto parasitismo, pero que, bueno, pues al parásito le compensa dejar de machacar militarmente al otro porque ya obtiene un flujo estable de recursos, y al parasitado, al huésped, pues también le interesa para que lo dejen de atacar, de masacrar y, bueno, pues pago un 20%, un 30%, un 40% de lo que gano, pero el otro 60% déjamelo y deja de matarme y de extorsionarme más y de atracar, maltratar a mi familia, etcétera, ¿no? Sería un poco el argumento. y algo que Buchanan también trata, pero que de nuevo a mí me parece que Humer va más allá y explica mejor los problemas, no
Buchanan no es que lo haga mal, simplemente que Humer explica la imposibilidad, por tanto, o dificultad de un gobierno bajo la democracia, que es lo de los beneficios concentrados y costes dispersos. Que al final, pues eso, de nuevo, tienes tus grupos de interés que van a intentar llevarse lo suyo, la gente que no se entera de lo que pasa en la política. Kaplan, Humer siempre pone un ejemplo de esto, de cuánta gente, si le preguntas qué es lo último que ha votado su congresista, lo sabe. Pues aquí igual, si a la gente le preguntas cuál es el diputado de un partido por tu provincia, cuánta gente lo sabe y cuánta gente sabe lo que está votando ahora mismo. Pues eso, que al final tenemos ese problema que Buchanan también lo trata, pero Humer de una manera y Buchanan, en mi opinión, de otra, que me parece, de nuevo, que la manera que lo trata Buchanan es bastante más ingenua que la de Humer, pero a lo mejor también es porque estoy de acuerdo con lo que trata Humer. Bueno, pues recordemos, estáis todos los que os podáis pasar invitados a este club de lectura sobre anarquismo y minarquismo, que se organizará todos los viernes a las 6:30 de la tarde. 5:30. 5:30, perdón. Todos los viernes. Sobre las 5, pero a las 5:30 empezamos puntuales. Todos los viernes a las 5:30 en la sede madrileña de la Universidad Francisco Marroquín. Arturo Soria 245. Voy a dejar el enlace en la caja de descripción para quien se quiera apuntar. Club de lectura donde se leerán y se comentarán y se debatirán gran parte de los libros de los que ya hemos hablado, The Limits of Liberty de Buchanan, Anarchy State and Utopia de Nozick, no La ética de la libertad, pero bueno, For a New Liberty de Rothbard, y el problema de la autoridad política, el problema of Political Authority de Michael Huemer. Eduardo Blasco es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, es el organizador, el director de este club de lectura y poco más. Espero que todos hayáis disfrutado de este diálogo. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos y por dialogar sobre los autores que vais a tratar durante las próximas semanas y que pueden tratar, como hemos dicho, todos los que se pasen por allí. Gracias a ti por invitarme, Juan. Y nada, a todos los demás, pues recordad que este es un directo patrocinado, impulsado, alentado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad con sede en Guatemala, con sede en Madrid. Pasaos por su sede, visitadla, hablad con la dirección, vete el catálogo de cursos, de grados que ofrecen y también de actividades gratuitas como este club de lectura. Nos vemos en un próximo directo. Hasta entonces.